La llave inglesa se le resbaló de la mano a Owen Bailey y cayó al suelo de cemento de su apartamento. Maldijo en voz baja, limpiándose la grasa de los dedos en sus pantalones de trabajo ya manchados. La carcasa del taladro minero yacía en pedazos sobre la pequeña mesa de la cocina. Sus engranajes internos se extienden como las entrañas de una bestia mecánica. Afuera, la lluvia golpeaba contra las delgadas paredes de su unidad en el distrito obrero de la colonia Dust-Sen. Owen vivía solo en el edificio 17, tercer piso, apartamento 42. El lugar olía a aceite y comidas instantáneas. Sus vecinos lo conocían como el tipo que arreglaba todo, que era reservado, que nunca se quejaba del techo con goteras o del temperamental aparato de calefacción. A él le gustaba así, simple, predecible. El golpe se produjo durante un trueno. Owen hizo una pausa y sostuvo un engranaje hacia la tenue luz del techo. Nadie nos visitó a esta hora. Realmente nadie lo visitaba a ninguna hora. Dejó el equipo y caminó hacia la puerta. Sus botas dejaban huellas tenues en el suelo desgastado. El segundo golpe sacudió todo el marco de la puerta. Sí, espera. Owen abrió los 3 cerrojos que él mismo había instalado y abrió la puerta. Una pared de escamas carmesí llenó su puerta. La criatura se desplomó contra el marco. Enormes manos con garras agarrando los bordes de metal con tanta fuerza que dejan abolladuras. Sangre oscura como el aceite goteaba de docenas de heridas en todo su cuerpo. Alas destrozadas y quemadas, arrastradas por el suelo tras él. La cabeza se levantó lentamente, revelando unos ojos color ámbar que ardían de dolor y algo más. Orgullo quizás, o desesperación. Santuario. El dragón habló con una voz como de piedra de moler. La palabra salió en la lengua antigua, el lenguaje formal que precedió a la llegada humana a este sector por miles de años. Invoqué el derecho de paso desesperado. Owen estaba allí parado en la puerta de su casa, un humano de apenas 6 pies de alto, mirando fijamente a una criatura que tenía un pato justo para caber debajo del techo del pasillo. La lluvia caía a cántaros detrás del dragón, mezclándose con su sangre para formar charcos oscuros en el rellano. La mayoría de la gente habría gritado. La mayoría habría cerrado la puerta de golpe y llamado a seguridad. Owen Bailey no era como la mayoría de la gente. «Estás goteando en mi suelo», dijo. Luego se hizo a un lado. «Entra antes de que todo el edificio te vea». Los ojos del dragón se abrieron ligeramente. La confusión cruzó su antiguo rostro, pero no perdió tiempo en cuestionar la oferta. Se arrastró a través de la puerta, con sus escamas raspando el marco. Owen tuvo que ayudar a arrastrar su cola hacia adentro. El apéndice, tan grueso como su torso y tan pesado como él, selló la puerta y atravesó los 3 cerrojos. El dragón se desplomó en medio de su sala de estar, aplastando su mesa de café y tirando una lámpara. Su respiración era entrecortada. De cerca, Owen pudo ver la magnitud del daño. Burns le cubrió el pecho. A lo largo de sus flancos corrían profundos cortes. Un ala colgaba en un ángulo extraño. «Me llamo Owen», dijo, cruzando un ala para llegar a su armario de almacenamiento. «¿Tienes nombre? ¿O debería llamarte simplemente Big Red?» «¿Por qué?» El dragón lo logró. Irritado el carmesí, antiguo soberano del Imperio Asenfold, gobernante de 40 sistemas, comandante de las legiones estelares. «Eso es un bocado». Owen sacó su botiquín médico de emergencia, el resistente que guardaba para accidentes industriales. «Supongo que la primera parte es la razón por la que está sangrando en mi apartamento». La risa de Rafael salió como una tos húmeda. «Traicionado durante la ceremonia del eclipse. Mi propio consejo». Esperaron hasta el momento sagrado y luego atacaron. Owen se arrodilló junto a la cabeza del dragón y abrió el botiquín. «Parece que lo planearon bastante bien. Tienes suerte de haber llegado hasta aquí. La suerte no fue lo que me trajo a tu puerta, humano». Rasfel observó mientras Owen comenzaba a limpiar las heridas con antiséptico industrial. «Las antiguas leyes, los códigos del santuario.
Sabía que esta colonia todavía los honraba. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda esas leyes. Owen dijo que trabajó rápidamente, con las manos firmes a pesar de lo extraño de la situación. Pero sí, todavía están en los libros. A cualquiera que pida refugio en momentos desesperados, se lo damos. No hay preguntas. Por encima de ellos, el sonido de los motores atravesaba la tormenta. Naves de caza moviéndose en patrones de cuadrícula a través de la colonia. Sus reflectores pasaron junto a la ventana de Owen, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes. Owen siguió trabajando, tapando las heridas más graves con gel sintético que coagularía el sangrado. Furioso se tensó, claramente esperando que el humano entrara en pánico, que reconsiderara, que lo echara para salvarse. En lugar de eso, Owen simplemente agarró una manta térmica de su armario y la colocó sobre las alas dañadas del dragón. «Estás a salvo aquí», dijo Owen simplemente. «Esas naves pueden registrar todo lo que quieran. Mi puerta es sólida y tengo cortinas opacas. Tú descansa». Rasfel miró al humano con algo parecido al asombro en sus antiguos ojos. En sus 1000 años de gobierno, nadie había mostrado un coraje tan casual, una bondad tan simple sin esperar recompensa. «¿Por qué?», Rifa preguntó. «Arriesgas todo por un extraño, por alguien que ni siquiera es de tu especie». Owen se encogió de hombros y volvió a su trabajo en las heridas del dragón. «Tú llamaste y yo respondí. Así funcionan las puertas». Afuera, las naves de caza continuaron su búsqueda, sin saber que el mayor premio del sector yacía escondido en el modesto apartamento de un mecánico, protegido por nada más que la decisión de un humano de hacer lo que creía correcto. La lluvia seguía cayendo y Owen siguió trabajando toda la noche. La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las cortinas opacas de Owen, pintando finas líneas en el suelo. Rasfel se despertó lentamente. Su cuerpo le dolía de una manera que no había sentido en siglos. Por un momento, se olvidó de dónde estaba. Entonces el olor a metal quemado y a comida humana llegó a sus fosas nasales, y el recuerdo regresó a sus oídos, pero levantó la cabeza con cuidado. El humano Owen se encontraba parado frente a una pequeña unidad de cocina haciendo algo con una sartén. El apartamento parecía aún más pequeño a la luz del día, repleto de herramientas y repuestos, y el caos general de alguien que trabaja con sus manos. «Estás despierto», dijo Owen sin darse la vuelta. «Bien». No estaba seguro de si los dragones necesitaban dormir o si simplemente se apagaba como una máquina vieja. Iracundo intentó incorporarse y se arrepintió al instante. Un dolor punzante le recorrió el costado. «¿Cuánto tiempo?» «14 horas, más o menos». Owen volcó algo en la sartén. «Tus heridas dejaron de sangrar alrededor de la 6ª hora. Sea lo que sea que haga ese gel, funciona en la biología de los dragones. Suerte por mi parte». El dragón logró apoyarse contra la pared. Su enorme figura ocupaba casi toda la sala. Su mente se sentía más clara ahora, aunque los recuerdos de su caída aún ardían. La ceremonia del eclipse, el momento de oscuridad absoluta cuando los hijos gemelos se alinearon. Los seres de su consejo en los que confió durante décadas, moviéndose como uno solo con las armas desenvainadas. «Me estarán buscando». Iracundo dijo que los usurpadores no pueden permitirme vivir. Mi mera existencia desafía su derecho. Sí, ya me lo imaginaba. Owen trajo una gran bandeja de metal. En ella había varios paquetes de lo que parecía proteína congelada, descongelada y cocinada. No estoy seguro de qué comen los dragones, así que cogí algunas cosas de la cámara frigorífica. Es carne procesada. Nada. Elegante. Rasfel observó la ofrenda. En su imperio, las comidas eran ceremonias elaboradas. Los sirvientes presentaban la comida en metales preciosos. Cada bocado era una declaración de poder y posición. Allí estaba un humano ofreciéndole proteína procesada en una bandeja abollada. Comió. Sabía terrible y maravillosa a la vez. «Dirigías 40 sistemas», dijo Owen, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. «Eso es mucho territorio,
mucha responsabilidad. Era mi derecho de nacimiento, respondió Raffel entre bocados. Mi linaje se remonta a 10.000 años. El imperio del pliegue ceniciento existía antes de que tu especie aprendiera a hacer fuego. Debió haber algo que gobernaba todo eso. Owen no parecía impresionado ni intimidado, solo curioso. Raffel se encontró hablando, contando historias que nunca había compartido con sus subordinados. Los primeros años de su reinado, las guerras que había librado para mantener el orden, el delicado equilibrio de mantener a 40 especies diferentes bajo una misma bandera. Habló de tradiciones más antiguas que la civilización humana, de responsabilidades que pesaban más pesado que cualquier corona. Owen escuchaba, haciendo preguntas ocasionales que demostraban que realmente prestaba atención. Suena agotador, dijo Owen finalmente. Todo ese peso en una sola persona. No me extraña que tu consejo quisiera un cambio. Los ojos de Raffel brillaron de ira. Traicionaron juramentos sagrados. Destruyeron tradiciones que mantenían unido nuestro imperio. Tal vez Owen se levantó y empezó a limpiar. O tal vez estaban cansados de tradiciones que ya no funcionaban. No lo sé. Solo soy un mecánico, pero desde donde estoy sentado, gobernar a través del miedo y viejas leyes suena como si estuviera destinado a romperse eventualmente. ¿Y qué sabes tú de liderazgo?, exigió Raffel con voz aguda. ¿Tú que vives solo en este pequeño espacio, que arreglas máquinas para otros? Owen se detuvo en el fregadero. Lo sé cuando alguien llama a mi puerta, sangrando y desesperado. Lo dejo entrar. No necesito una corona para darme cuenta. La simple declaración golpeó a Raffel más fuerte que cualquier arma. En sus 1000 años, había gobernado a través del poder, a través de la tradición, a través del peso de su nombre y el miedo que su especie inspiraba. Este humano ofreció amabilidad a un extraño porque le pareció correcto. Tu especie me confunde, admitió Raffel en voz baja. En todos los registros imperiales, los humanos son descritos como débiles, de vida corta e infieles. Aún así, arriesgas todo por alguien que conociste hace horas. Sí, bueno, tus discos imperiales suenan bastante aburridos. Owen regresó a su asiento. Todo el mundo tiene días malos. Resulta que el tuyo implica más fuego y traición que la mayoría. No significa que merezcas morir en una cuneta. A través de la ventana se podía oír el sonido lejano de los drones anunciadores. El agudo oído de Raffel captó las palabras. El antiguo soberano del Imperio de Ceniza había muerto, asesinado durante un trágico accidente. El nuevo consejo extendió sus condolencias a todos los ciudadanos. ¡Viva el nuevo orden! Te han declarado muerto, dijo Owen al oírlo también. Esto es muy bueno o muy malo para nosotros. Mienten para mantener la estabilidad, explicó Raffel. Pero seguirán buscando. Necesitan pruebas de mi muerte. Un cuerpo. De lo contrario, los viejos leales podrían unirse. Owen asintió lentamente. Así que te mantendremos oculto hasta que estés curado. ¿Y luego qué? Entonces reclamo lo que es mío. La voz de Raffel llevaba el peso de la certeza. Regresaré al asiento imperial y recuperaré mi trono. ¿Con qué ejército? Owen preguntó prácticamente. Eres un dragón. Tienen fuerzas equivalentes a 40 sistemas. Raffel no tenía respuesta para eso. En su mente, siempre había tenido poder, siempre había tenido ejércitos, siempre había tenido el peso de la tradición respaldando su gobierno. La idea de estar verdaderamente solo, verdaderamente impotente, era extraña y aterradora. No lo sé, admitió finalmente. Las palabras amargas en su lengua. Owen se puso de pie y se estiró. Bueno, primero lo primero. Vamos a ponerte bien. Es difícil recuperar algo cuando apenas puedes mantenerte en pie. ¿Qué tal un jefe de trabajo? Pero traeré más provisiones. No hagas ruido. Mantente escondido. Mis vecinos son curiosos, pero no suicidas. Mientras Owen se preparaba para irse, Raffel se preguntó, ¿por qué me ayudas? En verdad,
Owen se detuvo en la puerta, considerando la pregunta. ¿Por qué llamó a la puerta? ¿Por qué necesitaba ayuda? Porque eso es lo que hace la gente decente, incluso cuando es difícil. Quizás especialmente cuando es difícil. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Rasfel solo con sus pensamientos y la extraña e incómoda comprensión de que la simple moralidad de este humano podría ser más fuerte que cualquier imperio. El cuarto día trajo complicaciones con Margaret del apartamento 38. Owen acababa de regresar de su turno en el depósito de reparaciones, con los brazos llenos de contenedores de alimentos y suministros médicos, cuando la encontró esperándola en su puerta. Margaret tenía unos 70 años, era perspicaz y se esforzaba por conocer los asuntos de todos en el edificio 17. Owen Bailey, dijo con los brazos cruzados. Has estado comprando suficiente comida para 3 personas. Tus luces están encendidas a horas intempestivas. Y oí algo grande moviéndose ahí dentro hace 2 noches. Owen movió las bolsas en sus brazos. Tengo un proyecto. Uno grande. Requiere mucha atención. Margaret entrecerró los ojos. No estás en problemas, ¿verdad? Porque si necesitas ayuda, solo pídela. Aquí cuidamos de los nuestros. La ironía no se le escapó a Owen. Estoy bien, Margaret. Lo prometo. Solo estoy ocupada. Lo observó un largo momento y luego asintió. Eres un buen chico, Owen. Demasiado bueno a veces. Solo recuerda, está cuidar de los demás y está hacer que te maten. Conoce la diferencia. Después de que ella se fuera, Owen entró en su apartamento y encontró a Rasfel pegado a la pared, haciéndose tan pequeño como un dragón de 4.5 metros. Ella conoce el siseo de Rasfel. Sospecha algo diferente. Owen dejó las provisiones. Margaret es curiosa, pero también ha pasado 40 años en esta colonia. Entiende las leyes del santuario mejor que la mayoría. Durante los días siguientes, adoptaron un ritmo inesperado. Owen trabajaba en sus turnos, regresando cada noche con suministros e historias del taller. Rafael sanaba lentamente. Su cuerpo se recomponía de maneras que fascinaban la mente mecánica de Owen. Hablaron, largas conversaciones que se extendían hasta la noche. Rafael habló de la historia de su imperio, de las grandes guerras que unieron 40 sistemas en un territorio unificado, del delicado equilibrio de poder entre las especies, del peso de ser el símbolo viviente de estabilidad para miles de millones de seres. Owen compartió con ellos la historia de la humanidad, el sangriento pasado de la Tierra, las guerras coloniales, la obstinada negativa de la humanidad a permanecer muerta a pesar de no tener ninguna de las ventajas naturales que poseían otras especies. Sin escamas, sin armas naturales, sin esperanzas de vida prolongadas, solo adaptabilidad y una tendencia a ayudarse mutuamente cuando las cosas se ponían feas. Su especie no tiene imperio, observó Rasfel una noche. No hay una autoridad central que gobierne todos los mundos humanos. ¿Cómo se mantiene el orden?, rió Owen. No lo tenemos. En realidad, no. Cada colonia hace prácticamente lo suyo. Hay acuerdos, pactos comerciales, paquetes de defensa mutua, pero ningún emperador sentado en un trono diciéndoles a todos qué hacer. Eso suena a caos. Lo es, pero también es libertad. Cuando un grupo toma malas decisiones, los demás pueden elegir de forma diferente. Cuando una colonia fracasa, otras aprenden de ello. Es un caos, pero funciona. Rasfel lo consideró. En su imperio, el orden fluía desde arriba. Su palabra era ley en 40 sistemas. Eficiente, estable. Sin embargo, esa misma estructura había permitido que su consejo lo destituyera en una sola noche. La patrulla llegó al 7º día. Owen estaba trabajando cuando su comunicador emitió una alerta de emergencia para toda la colonia. Las fuerzas imperiales realizaban registros puerta a puerta en los distritos obreros. Todos los residentes debían cooperar plenamente. Cualquiera que albergara fugitivos se enfrentaría a graves consecuencias. Corrió todo el camino a casa.
La patrulla ya había llegado al edificio 17 cuando llegó. 2 guardias imperiales estaban en el pasillo frente a su puerta, con sus armas zumbando. Margaret se interponía entre ellos y el apartamento de Owen, discutiendo a gritos sobre los procedimientos adecuados de registro y derechos de colonia. Owen trabaja en el turno de noche, decía. No puedes entrar en la casa de un trabajador sin motivo. Tenemos la autorización del nuevo consejo, respondió un guardia. Hazte a un lado, ciudadano. Owen se abrió paso entre la pequeña multitud que se había reunido. Estoy aquí. Este es mi lugar. ¿Cuál es el problema? Los guardias se volvieron hacia él. Estamos registrando todas las unidades de este sector. Abre la puerta. El corazón de Owen latía con fuerza, pero mantuvo un rostro neutral. ¿Tienes una orden específica? ¿O es una de esas situaciones de todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario? Abre la puerta o te la abriremos. Margaret, muévete junto a Owen. Los chicos tienen derechos. Si quieres entrar, obtén la autorización correspondiente del administrador Elms, no una orden general de fuera del mundo. Habían salido otros vecinos. El viejo Rick del 45. La joven pareja del 39. El trabajador de mantenimiento que vivía en el primer piso. Formaron un grupo informal alrededor de Owen y los guardias. No amenazantes, pero presentes. Los guardias se miraron con incertidumbre. Tenían autoridad, pero las colonias eran difícil. Se les exigió demasiado y los trabajadores se empecinaron. Se corrió la voz y la producción se ralentizó. Sus superiores odiaban las complicaciones. Volveremos con la documentación en regla, dijo finalmente un guardia. No abandones la colonia, ciudadano. Después de que se fueran, Margaret le dio una palmadita en el hombro a Owen. Tienes unas 4 horas antes de que vuelvan con el papeleo. Sea lo que sea que estés escondiendo ahí dentro, más vale que pienses qué vas a hacer al respecto. Dentro, Rasfel se había apretado contra la pared falsa que Owen había construido años atrás para ocultar objetos de valor de los robos ocasionales. El espacio era estrecho, incluso para almacenamiento, y ni hablar de un dragón. Volverán, dijo Owen, ayudando a Rasfel a salir con los documentos legales y probablemente con más guardias. Entonces no puedo detenerlos. Los ojos de Rasfel ardían de frustración y vergüenza. Te traje peligro a ti, a tus vecinos. ¿Debería irme y a dónde? Apenas puedes volar con esa ala. Te derribarán antes de que puedas despejar la colonia. Entonces, ¿qué sugieres? Owen caminaba de un lado a otro por el pequeño apartamento pensando. Margaret dijo 4 horas. La oficina del administrador cierra en 3. Si podemos convencer a Elms de que no firme la orden de registro hasta mañana. Eso nos da esta noche la oportunidad de pensar algo. Un administrador humano no rechazará a los guardias imperiales. Te sorprendería saber lo que hacen los administradores de las colonias cuando sus trabajadores se lo piden amablemente. Owen agarró su comunicador. ¿Margarita? Sí, es Owen. Necesito un favor. Uno grande. En 1 hora, la mitad del edificio había firmado una petición exigiendo al administrador que siguiera los procedimientos legales adecuados. A la 2ª hora se habían unido trabajadores de otros edificios. En la 3ª hora, el administrador Elms se enfrentaba a una elección entre los enojados guardias imperiales y los enojados colonos que mantenían en funcionamiento las operaciones mineras. Elms eligió a los colonos. La orden de allanamiento se retrasó en espera de una revisión adecuada. Esa noche, iracundo se quedó junto a la ventana, mirando la colonia. Los humanos se mudaron más abajo, gente común y corriente viviendo vidas comunes. Aún así, se enfrentaron a la autoridad imperial por un extraño que nunca habían conocido. Solo porque uno de los suyos se lo pidió. He gobernado durante 1000 años, dijo Rasfel en voz baja. Comandé ejércitos y mantuve el destino de miles de millones en mis garras. Sin embargo, nunca he visto una lealtad como esta dada libremente sin esperar una recompensa.
Owen se unió a él en la ventana. Eso es porque lo estabas mirando mal. La lealtad que exiges no es realmente lealtad. Es solo obediencia. Pero esto es un acto de gente que decide hacer lo correcto unos con otros. Eso es más fuerte que cualquier imperio. Por primera vez desde su caída, Rafael comenzó a preguntarse si recuperar su trono era realmente lo que quería. La reunión de emergencia de la colonia fue convocada para la noche siguiente. Owen se sentó en la parte de atrás del salón comunitario tratando de parecer invisible mientras el administrador Elms se dirigía a los colonos reunidos. Rafael permaneció oculto en el apartamento, escuchando a través del comunicador de Owen en un canal privado. Las fuerzas imperiales han dejado clara su posición, dijo Helm con voz cansada. Tienen pruebas de que el exsoberano iracundo podría estar escondido en nuestra colonia. Exigen plena cooperación, incluidos registros sin restricciones en todas las zonas residenciales y comerciales. Los murmullos resonaron entre la multitud. El final de Dust era una colonia minera lejos de los centros de poder galáctico. La mayoría de la gente aquí había venido para escapar de la política, no para sumergirse en ella. Si nos negamos, continuó Elms, han amenazado con bloquear nuestras rutas de suministro. No hay envíos de alimentos, ni suministros médicos, ni piezas de equipos. Duramos quizás 3 meses antes de que las cosas se volvieran desesperadas. Margaret se levantó de la primera fila. Y si cooperamos, si entregamos a quien buscan, entonces la vida continúa normalmente. El imperio nos deja solos. Excepto la parte donde todos sabemos que traicionamos a alguien que pidió santuario, dijo Margaret en voz alta. La parte donde desechamos las leyes que mantuvieron a esta colonia decente durante 50 años. Esa parte te suena normal, ¿Elms? El administrador se frotó la cara. Margaret, entiendo el principio, pero estamos hablando de la vida de las personas. Niños, familias. No puedo sacrificar toda la colonia por un fugitivo. Owen sintió que su corazón se hundía. Las matemáticas eran simples. Una vida contra miles. Cualquier persona razonable haría el intercambio. Empezó a levantarse, dispuesto a entregarse junto con la ira, cuando una voz lo llamó desde el medio de la multitud. ¿Y si no fuera solo una vida? Se puso de pie un menor mayor llamado David. Sus manos desgastadas por el trabajo agarrando su sombrero. Mi nieta se enfermó el año pasado. Enfermedad rara. El sistema médico de la colonia no pudo soportarlo. Envié mensajes a todos los hospitales del sector. Solo uno respondió. El Instituto Médico Imperial Asenfold. Enviaron médicos, equipos, todo. Salvale la vida. No aceptaría el pago. Solo dijeron que era su deber. David miró alrededor de la habitación. Ese programa médico fue fundado por el propio Raz hace 300 años. Dijo que todo ser merece cuidados independientemente de su capacidad de pago. El nuevo consejo lo cerró la semana pasada. Demasiado caro. Dijeron que no era rentable. Otro colono se puso de pie. Las rutas comerciales que traen nuestros suministros se establecieron durante el reinado de Rafael. Obligó a los gremios mercantiles a servir a las colonias fronterizas a precios justos. Los nuevos consejos ya están renegociando esos acuerdos. Los precios se están subiendo. Se sumaron más voces. Historias de programas imperiales que habían ayudado a colonias como las suyas, iniciativas educativas, proyectos de infraestructura, leyes laborales justas, todo creado durante el gobierno de Rafael. Muchos de ellos están siendo ahora desmantelados por el nuevo consejo. Lo llaman tirano, dijo Margaret. Pero la tiranía es divertida. A veces parece diferente dependiendo de dónde te encuentres. Desde aquí, la antigua regla parecía mucho mejor que lo que estaba por venir. Elms levantó las manos. Aún así, no podemos luchar contra toda la flota imperial. Somos menores, no soldados. Nadie habla de pelear, dijo Owen, poniéndose finalmente de pie. Todas las miradas se volvieron hacia él. Estamos hablando de hacer lo correcto,
de honrar las leyes que han protegido a personas en situaciones desesperadas durante generaciones. Si lo desechamos porque nos conviene, ¿estamos muertos? Si alguien gritara, estaríamos muertos. Morir de hambre en 3 meses. Quizás Owen lo admitió. O tal vez se nos unan otras colonias. Tal vez los mundos fronterizos que se beneficiaron de las políticas de Rasfel decidan que tampoco quieren al nuevo consejo. Quizás no estemos tan solos como pensamos. Eso es mucho mayo, dijo Helm. Por supuesto que sí. Pero de una cosa estoy seguro. Si traicionamos a alguien que pidió santuario, que siguió nuestras propias leyes, entonces no somos la colonia que pensé que éramos. Somos simplemente otro lugar donde el poder gana y la decencia pierde. La sala quedó en silencio. Owen podía sentir el peso de docenas de ojos sobre él. Él no era un líder, no era un político, solo un mecánico que abría su puerta cuando alguien llamaba. Margaret se puso de pie nuevamente. Yo voto para que les digamos a las fuerzas imperiales que se guarden sus demandas. Protegemos a los nuestros y ahora mismo eso incluye a quien nos pidió ayuda. En segundo lugar, llamó David. En tercer lugar, añadió otra voz. Helms miró alrededor de la habitación y vio la determinación en los rostros de jóvenes y viejos. ¿Entiendes lo que esto significa? Dificultades reales, posible violencia. Esto no son solo palabras. Hemos pasado por momentos difíciles antes, dijo Margaret. Los superaremos nuevamente juntos. La votación no fue unánime. Algunos abogaban por la practicidad y la supervivencia por encima de los principios. Pero cuando Helms contó las manos, la mayoría eligió el santuario. De regreso en su apartamento, Rasfel escuchó a través del comunicador, con su antiguo corazón latiendo con fuerza. Una colonia entera de seres que él consideraba inferiores, primitivos y de vida corta, habían elegido el peligro en lugar de la seguridad para él. No porque fuera su soberano, no porque les diera órdenes, sino porque creían que era lo correcto. Cuando Owen regresó a casa, encontró a los dragones de pie en el medio de la habitación, con la cabeza gacha. Tu gente ha decidido protegerme, dijo Rasfel en voz baja. A un gran coste para ellos mismos. Sí, lo hicieron. ¿Por qué? No soy nada para ellos. Solo otro extraterrestre que gobernó desde lejos. Owen dejó su bolso en el suelo. Eres alguien que pidió ayuda. Eso es suficiente. Irritado, levantó la cabeza. Sus ojos ardían de emoción. Goberné durante 1000 años y nunca entendí esto. Esta fuerza la tiene vuestra especie. Ni poder, ni tecnología, solo la voluntad de hacer lo correcto. Incluso cuando es difícil. No somos especiales, Owen dijo. Acabamos de descubrir que la única forma de sobrevivir en un universo al que no le importamos es preocuparnos unos por otros, incluso cuando cueste. No dejaré que sufran por mí. Declaró airado, y su voz resonó con vieja autoridad. Si vienen las fuerzas imperiales, estaré con tu gente. Lucharé junto a ellos como un igual, no como un rey escondido detrás de sus súbditos. Owen sonrió. Bien, porque van a necesitar toda la ayuda que puedan conseguir. Helms acaba de recibir la noticia. La flota de bloqueo llegará en 2 días. Afuera, la colonia comenzó a prepararse, no para la rendición, sino para la resistencia. Los mineros recogieron equipos que podrían reutilizarse como armas. Los ingenieros mapearon posiciones defensivas en los sistemas de túneles. Las familias almacenaron suministros. Y en el apartamento 42 del edificio 17, un rey dragón destronado aprendió lo que realmente significaba ganarse la lealtad en lugar de exigirla. La flota imperial abandonó su órbita a una velocidad superior a la de la luz justo antes del amanecer. 12 buques de guerra, suficiente potencia de fuego para arrasar toda la colonia en minutos. Tomaron posiciones en órbita, con las armas apuntando hacia el asentamiento de abajo. Owen estaba en el techo del edificio 17 con Rasfel, mirando cómo las naves ocultaban las estrellas. A su alrededor, la colonia se había transformado.
Se habían reubicado los equipos mineros para crear barreras defensivas. Las entradas de los túneles habían sido fortificadas. Cada persona físicamente apta tuvo un papel en el plan que habían pasado 2 días creando. No negociarán, dijo Rasfel. El Consejo de Usuarios no puede permitirse el lujo de parecer débil. Exigirán mi rendición y si me niego, atacarán. Déjalos venir. Owen revisó la carga en el láser minero y lo modificó a algo más peligroso. Tenemos la ventaja de jugar en casa. Ellos no conocen estos túneles como nosotros. Estás hablando de una guerra de guerrillas contra un ejército profesional. Tu gente probablemente morirá, pero ellos eligieron esto. Ahora ya no puedes quitarles esa elección. La comunicación llegó 1 hora después. El almirante Thorin comandaba la flota. Su voz se transmitía por todos los altavoces de la colonia. Ciudadanos de Dustsen, estás albergando a un fugitivo buscado por el gobierno legítimo del Imperio Asenfold. Ríndete iraquí inmediatamente y no se tomarán medidas contra tu colonia. Tienes 2 horas para cumplir. El administrador Elms respondió desde el centro de comando de la colonia. Almirante, no reconocemos ninguna autoridad sobre las leyes del santuario. Irritado invocó su derecho a un paso desesperado. Nuestras leyes se establecieron mucho antes de que existiera el nuevo consejo. Protegelo. Vuestras leyes no significan nada contra el decreto imperial. Una última advertencia. Entreguen al fugitivo o afronten las consecuencias. La voz de Margaret se cortó en la transmisión desde la oficina de minería. Aquí hay una advertencia para usted, almirante. Hemos manipulado el reactor de fusión primario. Nos atacas. Se vuelve crítico. Elimina tus naves junto con la colonia. Así que tal vez quieras pensar con mucho cuidado sobre lo que sucederá a continuación. Owen hizo una mueca. Fue un engaño. En realidad no habían manipulado el reactor. Simplemente hicieron que pareciera que tenían algún escaneo que la flota podría ejecutar. Pero fue una apuesta peligrosa. El silencio se prolongó durante largos minutos. Entonces la voz de Thorin regresó. Ahora hace más frío. Estás cometiendo un error. No sobrevivirás. El primer ataque golpeó el complejo minero del sur. Energía emitida desde la órbita, precisa y devastadora. El complejo explotó en una bola de fuego que iluminó el cielo de la mañana. Todos a los túneles. Helm gritó a través de los canales de emergencia. Posiciones defensivas ahora. Los colonos se movían como lo hacían habitualmente, entrando en la red subterránea que conocían mejor que nadie. Owen y Rasfel se dirigieron al punto de acceso principal donde David y un grupo de mineros habían establecido lo que generosamente llamaban una posición de tiro. Están desembarcando tropas, informó David, señalando 6 naves de desembarco que descendían de la flota. Parece que van a realizar un asalto terrestre en lugar de simplemente bombardearnos. Quieren que Rasfel esté vivo, se dio cuenta Owen. Muerto. Él no es más que un mártir vivo. Podrán hacer de él un ejemplo. Los ojos de Rasfel ardieron. Entonces se sentirán decepcionados. El dragón se movió antes de que Owen pudiera detenerlo, lanzándose al aire libre con poderosos golpes de alas. Su ala dañada apenas aguantó, pero de todos modos trepó, rugiendo un desafío que resonó en toda la colonia. Las naves de desembarco cambiaron de rumbo inmediatamente y las armas se enfocaron en él. El fuego energético iluminó el cielo mientras se abrían con todo lo que tenían. Rasfel esquivó, tejiendo su experiencia en combate aéreo, demostrando que a pesar de sus heridas, los condujo lejos de la colonia sobre el páramo estéril más allá del asentamiento. Él nos está protegiendo. Margaret respiró, observando desde la entrada del túnel, atrayéndolos y provocando su propia muerte. Owen se quebró. Cogió su láser modificado y un equipo de rappel. Necesito 3 personas que no tengan miedo a las alturas. 5 minutos después, Owen y 3 mineros estaban escalando el exterior del edificio número 17 de la antena. Rasfel todavía estaba en el aire, pero apenas. La sangre fluía de las nuevas heridas.
Una nave de desembarco había aterrizado. Los soldados desplegados estaban preparando armas pesadas para derribarlo. A mi señal, dijo Owen, apuntando con su láser. Desconectamos su suministro de energía, lanzando rayos simultáneamente, que impactaron el equipo de los soldados. Los generadores explotaron. Las armas se apagaron. Los soldados se dispersaron, intentando localizar el origen del fuego. Rasfel aprovechó la distracción para lanzarse en picado, impactando con todo su peso contra la nave de desembarco en tierra. El metal chirrió. El motor de la nave se apagó. Los soldados se apresuraron a escapar mientras el dragón arrasaba su posición. Pero aún quedaban 5 naves de desembarco más y Rasfel estaba frenando. No podía seguir así. Fue entonces cuando los túneles cobraron vida. Los colonos emergieron de salidas ocultas por toda la zona de aterrizaje. Pasó 50 años extrayendo esta roca, conocía cada grieta y hendidura. Aparecieron por detrás de las fuerzas imperiales, usando cargas mineras y armas improvisadas para sembrar el caos. Para colmo, David rugió, detonando una carga que derrumbó toda una sección donde los soldados se habían refugiado. Las fuerzas imperiales se encontraron luchando contra un enemigo que desaparecía bajo tierra y reaparecía en otro lugar. Cada vez que establecían una posición, los colonos, túnel subterráneo y ataque desde un nuevo ángulo. Los soldados profesionales estaban entrenados para la guerra convencional, no para este tipo de resistencia desesperada y creativa. El almirante Thorin, observando desde la órbita, tomó una decisión. Si las fuerzas terrestres no podían con ello, usaría bombardeos orbitales, ataques precisos a las entradas de los túneles, colapsaría toda la red y enterraría vivos a los colonos. Los sistemas de puntería se fijaron, las armas cargaron, y entonces 3 naves más se lanzaron a velocidades superiores a la de la luz. No naves imperiales, sino naves coloniales de sistemas vecinos. Tras ellas llegaron más. 1 docena. 2 docenas de colonias fronterizas que habían oído lo que hacía Dusen y decidieron que también estaban hartas del nuevo consejo. El almirante Thorin recibió una transmisión de la nave líder. Aquí el capitán Richards de la coalición fronteriza. Cese el fuego inmediatamente y retírese de este sistema. No tiene autoridad aquí, respondió Thorin. Tenemos 37 naves que no están de acuerdo. Le toca a usted, almirante. Torben miró fijamente sus pantallas. 37 naves, en su mayoría civiles, cargueros y mineros reconvertidos, pero lo suficientemente armados como para resistir. Desordenado. Y tras ellos, aparecían más señales. Más colonias se unían. Dot había venido a dar ejemplo. En cambio, había iniciado una rebelión. Todas las fuerzas se retiran. Torvin ordenó. Regresen a la flota. En tierra. Rasfel se desplomó cerca de Owen. Su cuerpo finalmente se rindió por el agotamiento y las heridas. Owen corrió a su lado mientras los colonos salían de los túneles, vitoreando al ver las naves imperiales retirarse. Ganamos, dijo Owen, casi sin poder creer que la mirada de Raz se encontrara con la suya. No, tú ganaste. Tu gente, su coraje, su negativa a aceptar la injusticia. Tosió, con sangre en los labios. Yo solo lo presencié. Los médicos humanos acudieron a toda prisa a las mismas personas que habían trabajado en el centro médico de la colonia durante años. Examinaron a Rasfel con eficiencia profesional, ignorando que su paciente era un dragón de 4.5 metros. Está gravemente herido, informó un médico. Pero podemos estabilizarlo. Llévenlo a la enfermería. Mientras trabajaban, Margaret apareció junto a Owen. Fue la cosa más estúpida y hermosa que he visto en mi vida. Una colonia entera eligiendo lo justo en vez de lo fácil. Owen vio cómo la flota imperial se alejaba de un salto, luego observó las naves de otras colonias que seguían llegando. Algo me dice que esto no ha terminado. Acabamos de iniciar algo más grande. Bien, dijo Margaret.
Ya era hora de que alguien lo hiciera. 3 semanas después de la batalla, Owen estaba sentado en el tejado del edificio 17, viendo cómo el atardecer teñía la colonia de tonos naranjas y rojos. El lugar ahora tenía un aspecto diferente. Los equipos de reparación seguían reparando los daños del ataque imperial, pero el trabajo rebosaba energía. Propósito. Pasos en la escalera de acceso anunciaron la llegada de Raz. El dragón se movió con cuidado, aún recuperándose, pero mucho más fuerte. Se acomodó junto a Owen. Su enorme figura, de alguna manera, encajó en el espacio como si perteneciera a él. El personal médico dice que puedo volar de nuevo. Rasfel dijo, mi ala ya está lo suficientemente curada. Eso es bueno. Has estado encerrado en mi apartamento demasiado tiempo. Owen tomó un trago de su cantimplora, probablemente harto de la vista. En realidad, descubrí que me he aficionado a él. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato. Debajo de ellos, la colonia bullía de actividad. Habían llegado más barcos, no solo de las colonias vecinas, sino también del otro lado de la frontera. Se había corrido la voz acerca del polvo y el soporte. Algunos vinieron ofreciendo suministros. Otros vinieron buscando un santuario propio. La colonia que había querido que la dejaran en paz se había convertido en un símbolo. Podría regresar al imperio, dijo Rasfel en voz baja. Las colonias fronterizas me han ofrecido su apoyo. Podría desafiar al Consejo de Usuarios y reclamar mi trono. Podrías, asintió Owen. Ellos esperan que yo los guíe para convertirlos en su soberano y restaurar las viejas costumbres. ¿Quieres eso? Rasfel consideró la pregunta. Hace un mes, la respuesta habría sido inmediata, automática. Por supuesto, quería su trono, su poder, el lugar que le correspondía. Pero hace un mes, no había vivido en un apartamento estrecho con un mecánico humano. No había visto lo que significaba la verdadera lealtad. No había luchado junto a personas que eligieron hacer lo correcto en lugar de lo que era fácil. Yo goberné durante 1000 años, dijo Rasfel. Creí que entendía el liderazgo, la autoridad, el camino a la corona, pero goberné a través de la tradición y el poder. La gente obedecía porque tenía que hacerlo, no porque quería hacerlo. Y ahora he visto lo que pasa cuando la gente decide seguir. Cuando actúan por convicción en lugar de por compulsión, es más desordenado, más difícil de controlar, pero es más fuerte que cualquier cosa que haya construido en mi imperio. Owen asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Las colonias fronterizas necesitan orientación. No un soberano, no un emperador, sino alguien que pueda ayudarlos a organizarse, a coordinarse, alguien que sepa cómo funcionan los imperios y cómo resistirlos. Como un embajador, sugirió Owen. Sí, exactamente eso. Raz miró hacia la colonia. Podría ayudarles a construir algo nuevo. No es un imperio gobernado desde arriba, sino una coalición de mundos libres trabajando juntos. Sería difícil, frustrante, nada que ver con la clara autoridad que alguna vez tuve. Parece que ya has tomado una decisión. Tengo. Con una condición, Rasfel recurrió a Owen. Este lugar, esta colonia, necesita a alguien que los comprenda, alguien en quien confíen. Te pido que trabajes conmigo. Ayúdame a superar la brecha entre el antiguo conocimiento imperial y el nuevo pensamiento humano. Owen se rió. Soy mecánico, yo reparo equipos de minería. Eres alguien que abrió su puerta cuando un extraño desesperado llamó a su puerta. ¿Quién convenció a una colonia entera a elegir los principios por sobre la seguridad? Que disparó a los soldados imperiales desde un tejado para proteger a alguien que apenas conocía. Eso no es solo un mecánico. Cuando lo digo así, sueno casi heroico. Eres. Simplemente no lo ves antes de que Owen pudiera responder. Su comunicador vibró. La voz de Margaret resonó entre nosotros. Owen, ¿estás ahí arriba con su amigo dragón? Alguien en la entrada de la colonia pidió refugio. Otro fugitivo del imperio. Me imaginé que querría saberlo.
Owen y Rasfel intercambiaron miradas. En camino, dijo Owen. Bajaron por el edificio, pasando junto a vecinos que asintieron a modo de saludo, pasando junto a apartamentos donde las familias se acomodaban para pasar la noche. La colonia había cambiado, pero aún albergaba a un té en la entrada principal. Encontraron a un ser que Owen nunca había visto antes. Armado de frente, cubierto de escamas iridiscentes, claramente herido por una pelea reciente. El ser se arrodilló en el polvo, siguiendo los viejos protocolos para buscar refugio. Invocó un paso desesperado. El ser dijo un común humano con acento pero claro. El nuevo consejo busca mi vida. Pido refugio hasta que pueda partir con seguridad. El administrador Elms estaba cerca, mirando a Owen con ira. Bueno, ¿qué hacemos? Owen dio un paso al frente. Seguimos nuestras leyes. Concedemos refugio. El ser levantó la vista, con gratitud y alivio inundando su rostro. Gracias. Me llamo Celine. Fui juez en la corte imperial. Me opuse al golpe. Quieren que guarde silencio. Estás a salvo aquí, dijo Owen, ayudando a Selene a ponerse de pie. Tenemos atención médica, comida, refugio, todo lo que necesitas. Necesidad. Mientras conducían a Celine hacia el centro médico, más seres emergieron de las sombras. Una familia de pequeñas criaturas peludas. Un ser alto y delgado con piel cristalina. Un dragón joven mucho más pequeño que Rasfel. Todos buscando refugio. Todos huyendo del nuevo consejo. Esto se volverá algo habitual, ¿verdad? Le dijo Owen a Rasfel. Parece que sí. Las colonias fronterizas se están convirtiendo en un refugio para cualquiera que no acepte el nuevo orden. No solo nos resistimos a un imperio. Estamos construyendo una alternativa. Margaret apareció, observando al creciente grupo de refugiados. Vamos a necesitar más viviendas, más suministros, más de todo. Entonces lo construiremos, dijo Owen simplemente. Igual que siempre. Durante las semanas siguientes, la situación continuó. Llegaron más refugiados. Más colonias se unieron a la coalición. La frontera, antes considerada insignificante, se convirtió en una fuerza que el imperio no podía ignorar. Rasfel asumió su nuevo rol como embajador y coordinador, ayudando a las diversas colonias a trabajar juntas a pesar de sus diferencias. Aportó conocimiento imperial, experiencia diplomática y una profunda comprensión de cómo funcionaban las estructuras de poder. Pero también aportó algo más. Humildad. La disposición a escuchar a los humanos y a otras especies que alguna vez consideró inferiores. Owen continuó su trabajo en el depósito de reparaciones. Pero ahora también servía de enlace entre Rasfel y la colonia. Ayudó a traducir las costumbres imperiales a términos que la gente de la frontera pudiera entender. Ayudó a los refugiados a adaptarse a una sociedad basada en la cooperación en lugar de la jerarquía. Pasaron los meses. Más de un año. La coalición fronteriza se fortaleció. El Consejo Imperial se frustró. Con el tiempo, tendrían que abordar la creciente rebelión adecuadamente. Pero ese era un problema para otro día. Por ahora, Owen estaba sentado en su tejado con Rasfel, contemplando otra puesta de sol. ¿Te arrepientes?, preguntó Owen. Renunciar a tu trono, a tu imperio. Rasfel guardó silencio un largo rato. Tuve poder durante 1000 años. Poder real. El tipo que hace temblar mundos. Pero nunca tuve esto. Este propósito. Un propósito verdadero. No gobernar porque la tradición lo exige, sino servir porque es lo correcto. No exigir lealtad, sino ganársela. Miró a Owen. Tú me diste eso cuando abriste la puerta. Me mostraste lo que realmente significa la fuerza. Simplemente hice lo que cualquier persona decente haría. Exactamente. Y eso es lo que te hace extraordinario. Crees que la decencia es común, que la amabilidad es simple, pero en un universo de imperios, jerarquías y poder, elegir ayudar a alguien sin ninguna razón excepto por su derecho, eso es revolucionario.
Una nave descendió hacia la plataforma de aterrizaje de la colonia. Otro grupo de refugiados, probablemente más seres que buscaban un lugar donde vivir libres del control imperial. Alguien debería recibirlos, dijo Owen, poniéndose de pie. Alguien debería, asintió iracundo, levantándose también. Bajaron por el edificio a través de la colonia que se había convertido en mucho más de lo que esperaban. Al llegar a la plataforma de aterrizaje, encontraron a una joven pareja con 2 hijos, todos con aspecto exhausto y asustado. Hemos oído hablar de este lugar, dijo el padre, sobre una colonia que protege a la gente, que defiende lo que es correcto. Esperamos que haya espacio para nosotros. Owen sonrió, extendiendo la mano. Siempre hay espacio. Bienvenidos a Dust Zen, mientras ayudaba a la familia con sus pertenencias. Pensó en aquella noche, semanas atrás, cuando un dragón desesperado llamó a su puerta. Como una simple decisión de ayudar lo cambió todo. La puerta nunca estuvo cerrada. Nunca necesitó estarlo, porque algunas cosas eran más importantes que la seguridad. Algunos principios merecían ser defendidos a cualquier precio. Y a veces, lo más fuerte que uno podía hacer era abrir la puerta a alguien necesitado y decirle simplemente, aquí estás a salvo. Esa era la forma humana. No mediante tecnología superior o mayor poder, sino mediante la obstinada negativa a abandonarse mutuamente, incluso cuando sería más fácil, sobre todo cuando sería más fácil. Y a medida que más seres llegaban buscando refugio, a medida que la coalición se fortalecía, Owen comprendió que lo que había comenzado con un dragón y un mecánico se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento, una rebelión, una nueva forma de pensar sobre el poder y la comunidad. Todo porque alguien había llamado y alguien más había respondido.